A mí me llama tanto la atención en Colombia que tenemos unas élites tan poco asqueadas con usar la violencia. Yo tengo siempre una tesis. La gran razón por la que no hubo un Chávez en Colombia no es porque la gente en Colombia fuera más educada que la de Venezuela. La razón es muy clara y es que nuestras élites nunca tuvieron asco en usar la violencia. Y por lo mismo, por eso la izquierda, no solamente más allá del valor de las ideas, pues fue casi que exterminada. Como Roy Barreras. Pues todo el mundo sabe que esa gente no es de No, ideales, ni no, de, todo el mundo sabe que esa gente no es de ideales, están no. buscando, Y es una muestra de desgaste. de- Pues venga, permítame hacerme autopublicidad. Aquí saqué este libro que se llama Ah, Tierra, ah, Guerra, Política, Tierra, guerra política. editado por Random Ujú. House. Entonces, sí, las élites se han dividido, a veces confluyen. Una cosa que usted dijo que me parece muy importante es que, claro, este Petro generó una suerte de solidaridad de clase que no habíamos visto con otros gobiernos, ¿no? ¿No? Y entonces la idea es que esto es ¿qué hace este watching factor con todo este grupo de gente en el poder? Usurpando. Uf, Exactamente. ajá. Sí, y Dólar a 20.000 y la Sí. inflación al 75%. Y me da una risa. Yo creo que Me también encanta. es bastante indicativo el hecho de que tengamos un grupo de personas que consistentemente ha estado equivocada por 4 años sobre las catástrofes que predijeron que iban a suceder Ujú. y que no les ha pasado absolutamente nada, porque usualmente uno pensaría de que el mercado se regula solo y que Ajá. esas personas que hacen predicciones erradas, la gente pues dejaría de prestarles atención, porque obviamente esta gente está equivocada sistemáticamente, se ha equivocado año tras año con el tema del salario mínimo. Ujú. Esta tarde le estaba diciendo a mi hijo que el problema no es el origen de clase, sino la conciencia de clase. Ajá. Y yo también soy un gomelo de izquierda. Yo también soy una persona con muchísimos, bueno, vengo de una familia con muchos privilegios, más bien. Eso me rayaba resto en la universidad y era un problema existencial para mí, Ok. pero llegó un momento en que lo asumí con claridad, pues sí, soy un gomelo, pero aquí estoy y pues cuántos gomelos van a tener del lado correcto de la historia, más o menos. Entonces, según usted, el plan de Santos era lograr el acuerdo y luego incumplirlo. Sí, claro, y era muy obvio. No había cómo Ok. cumplir eso, porque era mucha gente y le pudo cumplir a los grandes cabecillas que negociaron, a Lozada, a Timochenko, a Turuboli. Y además era una vaina ahí como toda simbólica, como tienen voz pero no pueden votar, los vamos a escuchar pero no vamos a votar por ellos. Entonces, estructuralmente la sociedad estaba hecha para que a esos manes los señalaran de que no tenían derecho a estar ahí. Sí, ellos venían con su cordón sanitario ya bien cerrado Sí, claro, o sea, la gente no los quería y Santos sabía eso y y nadie los podía podía. acercarse. En la totalidad de homicidios sindicalistas del mundo, Colombia aglutinaba la mitad. Colombia, el 50% de asesinatos sindicalistas del mundo y el resto del El mundo, resto del 190 mundo. el otro 50%. Sí. Es Bárbaro. es un espanto. Entonces, pues claro, a ver, ser sindicalista de Colombia es básicamente un ejercicio, es ponerse una lápida en la cabeza, literalmente hablando. Y no, eso no es para excusar a nadie ni para poder, No, es simplemente para explicar que existe un contexto que permite, de cierta manera, que existan este tipo de fenómenos que estabas describiendo. Los que cómo duele Colombia. es muy difícil. Es muy difícil porque los pasos a la modernidad parece que son muy difíciles de dar. O sea, Francisco Gutiérrez hablaba, ¿no? Sobre los pasos hacia la reforma agraria seria. Lo que está tratando de hacer el gobierno en tierras es más o menos lo mismo que la reforma laboral. Es como, sí, o sea, una conquista de cosas, titulan 600.000 hectáreas, que eso es muy importante, que eso es, claro que sí. Respecto a lo que había, eso es naturalmente muy importante. Que finalmente el petrismo no se lleva, o bueno, más que el petrismo, a mí no me gusta esa palabra. El progresismo de De Gustavo acuerdo, Petro de se acuerdo. Saquemos lleva, petrismo sí, de la de la conversación. mesa. No me parece que sea un concepto válido, pero el progresismo se lleva es en el corazón y se lleva es en las acciones y se lleva muy en la lógica de lo propio que uno puede interpretar de ese progresismo y cómo uno se alinea con ese progresismo, no tanto bajo la Ujú. masa, bajo la lógica militante, bajo la idea de un programa, de un Exacto. proyecto, de una ideología. Pues de pronto no lo compruebe directamente. Lo que sí deja ver es que la información que daban los paramilitares del todo no era mentira, como ellos siempre decían, sino que más bien obedecía a la búsqueda de ellos de tergiversarles la verdad. Porque, claro, se juzgó solo sobornos y fraudes procesales, pero es que los sobornos eran para que ellos dijeran que Uribe no era Pará. Yo siento que hay un desgaste natural. O sea, hay una gente que está desgastada de este gobierno. Viejo Ujú. Mario, yo te lo voy a decir una cosa. Yo a veces estoy desgastado.
O sea, yo a veces digo, Sí. pues puta, yo quiero que se acabe ya este gobierno para dejar de estar como, porque a veces a uno le duelen las cosas que pasan, que nombren a Sade, que hagan un montón de Sí, maricadas, es como que, marica. marica, ya no quiero sufrir más. Colombia siempre ha sido, tiene algo que que lo tenemos también acá en el Caribe, me parece a mí, que es mucha capacidad de proyectarse hacia afuera. Ajá. Entonces Colombia siempre era como, antes de politizarme, Colombia era un ejemplo de país alegre, muy musical, eh, un país que tenía como muchos atractivos y que tenía esa capacidad de ejercer influjo cultural en otros territorios. Por ejemplo, en Ecuador, Colombia Claro. ser colombiano es una cuestión de prestigio en Ecuador, en los ámbitos populares, porque Ok. es Sí, venir del somos como los país de la hermanos cumbia. mayores. Lo que sí creo es que hay una debilidad de la hegemonía, un resquebrajamiento de la ideología de la derecha y ya no son tan fuertes como antes. Y eso le da una oportunidad nueva a la izquierda, independiente de los logros o no de este gobierno. El gobierno, como todo gobierno, ha cometido errores, tiene problemas criticables tanto desde la izquierda como desde la derecha, pero más allá de eso la izquierda sí puede, o sea, hay un proyecto de izquierda en el país que sí puede seguir disputándole la hegemonía a la derecha y que de hecho lo ha venido haciendo exitosamente. Y además, como lo decíamos al principio, estas voces, entre comillas, autorizadas de la derecha, la tecnocracia, estos 15, 20 tipos que monopolizaban hasta cierto punto unas discusiones importantes para el país, ya no tienen el prestigio que tenían antes. Y muchas personas han venido ganándoles espacio en las columnas, en Twitter, en YouTube, etcétera, en la academia misma. Es muy difícil pensar en un futuro por fuera del circuito periodístico, si quieres seguir haciendo periodismo, y más en las proyecciones que hay en términos del negocio periodístico. A mí en lo personal, y lo puedo decir, para mí el periodismo se acabó, se murió. Lo que hay es periodistas que intentan de alguna manera ejercer el rol. Mira que en cada desarrollo de la industria del narcotráfico aparece la CIA, ¿me entiendes? Ujú, Pero si uno dice ujú. como, entonces será que la CIA es el cartel de verdad, ¿me entiendes? Uy, no, eso es muy, como muy radical. Pero en mí, como yo he estudiado el narcotráfico por mucho tiempo, como ahora estoy terminando un estudio sobre el cartel de Bogotá o la junta del narcotráfico. Eso es puro inteligencia militar, por donde usted mire. Una vulnerabilidad estratégica para el real interés nacional de Colombia en el mediano y el largo plazo, porque básicamente lo que están diciendo los sectores de oposición es vengan a intervenir en Colombia, vengan, apóyennos a nosotros y nosotros les vamos a dar concesiones porque queremos sacar al gobierno de turno y tengan injerencia. O sea, también pensándolo, es que no es la primera vez que pasa, pasó cuando fue el gobierno de Duque y Donald Trump y se fue Trump, ganó Joe Biden y después las relaciones con Estados Unidos se fueron al carajo porque estábamos interviniendo en las elecciones en Miami y haciendo publicidad allá en la Florida. Entonces, obviamente cambia el gobierno y quién sabe si Donald Trump, ojalá Donald Trump deje la presidencia, que no sabemos si lo va a hacer de manera pacífica, pero ojalá suceda. Para mí tenemos, si tú miras la historia del continente, yo creo que nosotros tenemos la clase, la clase política más fratricida del continente. Nosotros, los colombianos y los guatemaltecos. O sea, 300.000 asesinados en Guatemala, creo que dejaron la vara muy arriba, pero Ujú. después tú miras a Colombia y nunca ha habido una clase dirigencial tan potencialmente fratricida. ¿Qué es lo que hay que Ujú. hacer? Bañar el país en sangre 15 veces para controlarlo. El sistema internacional se está desintegrando y esas alianzas también están reflejando eso, de que ya las grandes potencias no están en capacidad de garantizar seguridad dentro de un sistema unificado. ¿Sabes qué me gustó de todo esto? Que Yo vuelvo con Lula, siempre tan lindo. Dice en un momento, está muriendo el derecho internacional humanitario. Es una frase así, solo una frase. Colombia, Colombia tiene un potencial y sobre todo en el presente siglo de ser una potencia cultural. Hay Brutal. países que han asumido ese rol histórico, ¿no? Ujú. Decir ejemplos específicos del barrio, que no son potencias tal vez en lo económico, pero que en lo cultural sabemos ese significado que tienen en la cultura de masas. Puerto Rico o Jamaica y Colombia con pues una, digamos, reputación
de su industria musical, es un país desde hace tiempo llamado también a estar a la vanguardia también, tanto de la música comercial, aunque esas fronteras se han diluido también desde hace tiempo, la música comercial como la música independiente. Es ese esfuerzo que todavía hacen como por que los colombianos sigan pensando en su misma lógica, sigan usando su mismo lenguaje, sigan viendo el país como ellos lo ven, porque aunque el país está cambiando, ellos todavía no tanto. Y yo lo que aquí veo es una patada de ahogado de una derecha que todavía tampoco logra como salir de ese discurso de la seguridad democrática, de las FARC, de... Un árbol se conoce por su fruto. Exacto. Entonces, todo ese control social, toda esa veeduría ciudadana, entre comillas, que estos individuos están haciendo, ¿qué fruto ha rendido? O sea, ¿qué fruto ha salido de ahí? De todas las declaraciones rentas que publicó Rentas, ¿hay algo ilegal? ¿Se ha comprobado que de verdad el señor colaboró en algo que sí era necesaria para la sociedad? ¿Tú ves que esas narrativas tóxicas están afectando demasiado? Sí, yo creo que el problema aquí es la prensa, ¿no? Otra vez la prensa aquí es más bien derechista, del sistema, de la élite, siempre está así. Y cuesta mucho a ellos para reportar bien qué es pasando. Ellos son los primeros a decir, listo, el déficit es un desastre. El déficit es un desastre, pero el déficit es una suma de cada gobierno que viene antes. ¿Cómo te definirías políticamente hoy? O sea, yo sí sé que históricamente en Colombia se ha cometido muchas injusticias. Muchas injusticias en términos, o sea, los masacres, el saqueo del erario, todos los casos de corrupción, que hacen las políticas para favorecer a las grandes industrias o a las personas que tienen muchísimo capital, etcétera. Entonces yo pienso que, pues, o sea, yo no digo que todo el mundo debe tener lo mismo, porque sí. No, hay unos que tienen más que otros, etcétera. Pero robar a los jóvenes para enriquecer a uno o dañar el medio ambiente de Colombia o solo para lucrar en los bolsillos, o si tú piensas diferente que yo voy y te mato. Porque recordemos, en Justicia y Paz, el magistrado Rubén Darío Pinilla, en una sentencia famosa cuando estaban haciendo las investigaciones sobre el bloque Metro, que Cacique Nutibara y Héroes de Granada en Medellín sobre el paramilitarismo, pulsó copias para que investigaran al expresidente Uribe. Y hay una frase famosa allí, es, nadie puede estar en una piscina y no mojarse. Y nuevamente vuelve a suceder con Uribe, es decir, Uribe lo rodea los delitos, el crimen. Hay una nueva compulsa de copias para que lo investiguen por paramilitarismo y por todos los delitos. La política, Mario, que acabas de decir, eso es que ¿cómo es posible? ¿Cuál es el poder que tiene este sujeto y quiénes son los que están interesados en que no le pase nada para que no le suceda nada? Es que es increíble. Aprovechar esa división entre los conflictos, esas divisiones internas entre las clases y los intereses económicos de las élites es súper importante para el próximo gobierno y subtraerle por lo menos los industriales de ese bloque, porque ellos son los únicos con los que se podría pactar y los únicos que tienen intereses alineados con lo que el proyecto progresista quiere tener. Con los latifundistas hay que arrodillarlos, o sea, hay que quitarles, tienen que perder prioridad, tienen que perder importancia, porque sencillamente... Me encantas, me encanta cuando hablas así, güey, me encanta que presidente Mao Andrés siempre orgulloso, terminándole palo a las élites, güey. Sí, o sea, básicamente utilizar a las élites para el beneficio, o sea, beneficio de la gente de abajo, o sea, y dividirlas. Y eso, de hecho, es uno de los factores que permitió que Petro se subiera en primer lugar, porque hubo una división muy profunda entre ellos, que pidió como el hueco estratégico para... De lo contrario, Petro no se sube. Hubiéramos tenido otro gobierno de centro o de derecha, que son básicamente lo mismo, solo diferente sabor. Hay una firma de unos acuerdos entre Colombia y Estados Unidos. En Colombia, Plan Patriota, entra un proyecto hegemónico con un poder económico, político y sobre todo con una característica fundamental que es en el orden territorial, que es la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Uno de los pilares fundamentales de este proyecto que combinó lo político con los sectores mercenarios y el poder corporativo empresarial en Colombia es llegar a las regiones. La región Caribe fue uno de esos proyectos donde el paramilitarismo tuvo una de las bases militares y económicas muy fuertes. Lo único que fue capaz de romper eso fue una épica del cambio,
una épica que se fue construyendo palabra tras palabra en las plazas, una épica la que el pueblo de repente se sentía interpelado, se sentía hablado directamente, y yo creo que no podemos perder la épica del cambio, la emoción del cambio, el entusiasmo del cambio, la embriaguez incluso del cambio. Decir, carajo, es que claro que pueden cambiar las cosas y claro que podemos cambiarlas, y es por tanto, por eso que tenemos que recuperar todo ese combustible político del que hemos comido tanto estos años y carajo, hacerlo crecer en estos meses. Necesitamos esa épica del cambio por un lado y también tenemos que recordar para hacer justicia histórica, ¿no? Que Colombia ya ha cambiado y conscientes de eso, pues tenemos que adelantar ahorita con toda fuerza y con toda emoción la campaña de Iván Cepeda por un segundo piso de esa transformación. Su merced, ¿por qué no está con un micrófono llenando plazas, Iván? Me tiene ahí, weón. No, vos como abogado tenés todavía un poquito de fe en el sistema internacional. No. No es No, que estamos ok. asistiendo a un genocidio en vivo y en directo y no ha pasado nada. Es decir, pues y bueno, y además tenemos todos los antecedentes de lo que han sido las guerras preventivas, las guerras contra el terrorismo, estas actuaciones. Es decir, el derecho internacional es insuficiente y uno va y mira, por ejemplo, la página de la CPI, de la Corte Penal Internacional, y pues uno encuentra figuras, esto va a sonar racista, pero lo que quiero señalar es el racismo con el que actúa. Tú abres eso y las personas negras, ¿cierto? De países africanos siendo judicializadas, pues obviamente por crímenes de guerra, pero ahí tú no encuentras personas que han estado involucradas en los grandes crímenes que se han cometido en nuestra época. Pero ahí no voy a justificar a Petro, pero pues Petro tampoco podía decir soy progresista, pero vengo a dar plomo, carajo, como si fuera uribista, Pero es porque que tampoco se podía. yo estoy de acuerdo, pero uno y menos él, pues Petro no es ingenuo, Mario. O sea, él sabía. Petro es ingenuo en algunas No, cosas. hermano, Petro no es huevón, Sí. aparte Petro fue guerrillero. Yo no he dicho que sea huevón, no ponga palabras en mi boca, por favor, Andrés, o No, eso, se devuelve aquí para eso Montreal. lo estoy diciendo yo. No, pero espera. Y en ese mismo análisis que usted decía, dijo, sí, seguramente Petro pues, se dio cuenta de que la paz total no funcionó, que la paz venía hecha trizas y que la guerra volvió a incendiarse aún más. Y luego su decisión fue darle el Ministerio de Defensa a un militar, marica. Eso fue prácticamente ahí. Yo nunca había analizado bien todo lo de la política militar, pero yo creo que ahí sí fue un síntoma de quiebre, de que Petro dijo, no, marica, se me salió de las manos, voy a poner un militar, y ahí se acabó la paz total y le abrió prácticamente la vía militar otra vez a la paz. Yo estoy muy consciente y muy de acuerdo contigo en que algunos aspectos que estamos viviendo de la realidad actualmente en este planeta son un poco distópicas. Es decir, yo sí creo que yo sí quiero dejar clara una señal de alarma. Yo creo que en este momento la sociedad tiene que reaccionar ante lo que se está convirtiendo en un control total de los medios de acceso a información por ciertos intereses sociales, políticos, económicos. Esa es una alarma que hay que sonar, porque de otra manera simplemente vamos a seguir convirtiéndonos cada vez más en presa de estos intereses. En cierta medida es básicamente lo mismo, porque por lo menos Fajardo no va a cuestionar el modelo económico. Fajardo no va a cuestionar, o sea, es como lo peor de ambos mundos, porque por un lado tienes el modelo económico mismo del anterior que a la gente no le funcionaba, y por el otro lado no tienes la guerra sucia que por lo menos Abelardo está prometiendo, de acabar a esa amenaza externa que se identificó como la izquierda, ¿sabes? Ante la sociedad colombiana. Entonces, no tienes ninguna de las dos y por eso siempre va a ser impopular, porque solo apela a un grupo de una capa de la sociedad particularmente reducida en centros urbanos, clases profesionales Sí, y así el por el Club El estilo. Nogal. Utilizar un término peyorativo porque a mí no me gusta meter términos peyorativos en estos debates, pero es un pastiche. Es casi como una especie ¿cómo decirlo? Como de parodia, pero no por él, Sí. porque él no es una parodia, sino más bien por el intento del uribismo de convertirlo a él en ese heredero que nunca ha sido. Es decir, Pinzón precisamente tiene que hacer un acto de contrición hace unos días, tiene que hacer un acto de contrición en la FM diciendo, yo siempre estuve en contra del acuerdo de paz a pesar de que en el momento en el que precisamente se da la campaña del plebiscito para el sí, Pinzón la apoyaba. Mencionemos a Iván Ramírez, por ejemplo. Ajá. Es uno ve las audiencias y uno dice, Dame pero contexto, Iván Ramírez, ¿qué hizo ese man? pues hizo muchas cosas, entre otras, Palacio de Justicia, de los magnicidios duros en el país. Ajá. Entonces Ok, de uno, los malos, re malos. pues si uno mira a ese man,
Marica, ese man le decían el padrino. Y si uno mira los archivos, si quieres yo te lo paso para que lo pongas, en los archivos de National Security Archives, los mismos archivos de la puta CIA decían que el man era el padrino de la mafia en Colombia, de la Ok. mafia. Ajá. Marica, ese man, los gringos le tienen miedo, hermano. Nos toca volver a hablar de música, hermano. Eso, Música. abramos otro espacio Nos de toca una. hablar de eso y bueno, hay que volver al anarquismo. Yo le invito a que volvamos. Es que usted es anarquista, ya, por fin, aquí cerramos. Al fin le saqué de dónde era. Es que tenemos esa cuestión de creer que la irenología, sí, o sea, de creer que simplemente la paz es la ausencia de guerra, que incluso lleva a una armonía, pues solamente se llega por buenas voluntades, cuando obviamente demanda métodos, demanda estrategias, ¿sí? Y estrategias que parten del conocimiento de los conflictos. Entonces, claro, ese ser tan reacios de parte de la izquierda y el centro a entender los conflictos para dar aportes, porque yo creo que ahí falta mucho eso, porque hay estudios críticos de la seguridad, estudios críticos de la estrategia, que la izquierda, digamos, colombiana al menos no está interesada en dar. De hecho, la universidad es un buen ejemplo de toda la sociedad colombiana. Ahí hay de todo. Por ejemplo, yo estudié con un man que es el fundador del capítulo del Centro Democrático de la universidad. Un bobazo, hijo de puta. Y ahí hay de todo. Ahí hay centristas, ahí hay extrema izquierda, ahí hay izquierda normal, ahí hay derecha, ultraderecha. Cambia mucho por facultades, cambia Ajá. mucho por pedazos de la universidad y se ve de todo. Es un buen Sí, sí, reflejo de lo que porque es colombiana. la Nacho tiene como una imagen de ser la universidad popular, pero es una universidad muy clase mediera. Sí, no, y literal, o sea, la Universidad Popular es el Instituto Triángulo, güey, es la Fundación Panamericana. Porque además yo sí creo que Petro, primero, no va a salir del panorama, o sea, Petro no va a ser un No, expresidente tranquilo, callado, soncísimo. va a estar No, y se va ahí, a meter en asuntos internos, externos, del medio. exacto, y su caballo de batalla, o sea, Petro lo que yo creo que va a terminar haciendo después del gobierno es recorrer el país para liderar una campaña de una Asamblea Nacional Constituyente, porque además yo creo que Petro querrá ser la cabeza de lista de una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ser como la cabeza de lista del pacto histórico a una Asamblea Nacional Constituyente. Porque yo creo que Petro ni siquiera quisiera Interesante. volver a ser presidente. Yo creo que lo que el man se sueña es, yo le dejé al país, pues no una nueva constitución, pero sí unas reformas del calibre de una constituyente. Yo les propongo aquí, compañeros, también otra lectura y es que quizás hay dos facetas de ese autoproclamado centro, a mi juicio. Y es una que es, digamos, hay una que es relativamente fácil de enfrentar porque es casi una caricatura de sí misma. Y la otra es más difícil, es más sofisticada. Claro que ambas viven en su pedestal moral, pero la primera es esa que se arrastra en lugares comunes, en falacias lógicas, en equidistancias pusilánimes y que bueno, la sociedad actual, la esfera pública colombiana actual ha madurado hasta tal punto que ya hay una crítica permanente frente a eso, entonces no cala mucho esa equidistancia. Pero es esa faceta que dice, reduciéndolo un poco al absurdo, la que dice ni fascismo ni antifascismo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ni narcolatifundistas ni Sí. campesinos, o casi casi que a la parodia, ¿no? La que dice ni negros ni Ku Klux Klan. No, no Sí. toma postura, ¿no? Ni el... Vean que hace poco preguntaban que a quién le servía la polarización en el país. Y yo creo que en este momento, entre más polarización haya, entre más la derecha y la ultraderecha de verdad muestren lo que son, más le va a servir a la izquierda. Porque es que ya por fin están mostrando de verdad la calaña y la sátrapa que son. Por fin están hablando públicamente, y eso sí yo lo celebro, digámoslo, en el buen sentido de la palabra, y es que abiertamente están diciendo que se va a extirpar gente, que van a acabar con la izquierda, que la izquierda siempre ha sido una mierda. Yo celebro eso en la medida en que por fin están dando la cara y ya se están dejando de tapar. Es que yo nunca vi el proyecto de Petro como Petro. Yo nunca vi el proyecto de pacto histórico como como ganar la presidencia del 2022. Yo me di cuenta en el estallido social que nosotros lo que necesitábamos era cambiar nuestra cultura, nuestra educación, y eso requiere de décadas. Sí, eso está claro. Entonces, yo no le apunté al proyecto político Petro 2022, sino yo le apunté a un proyecto colectivo de Colombia de cambio de concientización de aquí para adelante. Aparte de eso, para terminar el tema de Petro, no es que no haya habido errores, o sea, también y hay que decirlo, y la desorganización en las comunicaciones del gobierno,
Las Yo fallas creo de que ortografía, marica, es como... sí, yo creo que Petro pues no ha sido metódico en escoger sus batallas y tiene una tendencia a disparar para todo lado, disparar trinos, ojo. Ajá. Y eso no ayuda, eso lo deja mal parado, a veces se mete en discusiones de las que no sale bien, con Sí. temas que no conoce necesariamente. Hay algo que yo nunca he tenido y es miedo. Bien. A mí el miedo no me gobierna. Ni siquiera para el tema de no patee la lonchera, todas esas frases que nos han taladrado en la cabeza, que ese calladita se ve más bonita, no patee la lonchera, es que si habla Ujú. mal de esto no le dan trabajo. Pues yo no quiero trabajar ahí. Indiscutiblemente es un aumento contundente. Es un aumento contundente que para poder liberar todo el potencial como política económica que tiene, y es un poco lo decía también en la columna, el aumento del mínimo por sí solo es un pedazo de la mesa, es una pata de la mesa. Pero lo que nosotros queremos es una economía que esté basada en otros motores de crecimiento. Y este gobierno lo que ha hecho es empezar el tránsito hacia eso. Estos son procesos de larga data. Los países no se desarrollan de un día para otro. Los países se desarrollan siguiendo unas políticas, bajando en unas políticas y manteniendo esa senda. Y por lo tanto, este gobierno, y yo lo que trataba de explicar en la columna es que viéramos esto de manera escalonada. Este gobierno ha corregido, este gobierno llegó con dos objetivos primordiales en su política económica. Uno, avanzar en corregir las desigualdades más horribles que tiene el aparato económico colombiano. Y yo creo que eso en parte se logró, los avances son importantes en términos de la reforma laboral, los avances son importantes en términos de esa reforma pensional tan absolutamente importante, que la Corte la tiene que dejar pasada por el bienestar de los viejos y las viejas de Colombia, y que por lo tanto le va a permitir una capacidad de consumo también a esos viejos y viejas que antes no la tenían y que son sus derechos por haberle entregado su vida a construir este país. Porque el que no crea que sobre la espalda de la clase trabajadora y de la economía popular se construye Colombia, yo no sé en qué país vive.